Quien se dirige a ustedes es su vecino José Bonilla, quien en esta preciosa tarde del Señor, en esta ocasión de la víspera de Navidad, hemos sentido la inspiración del Señor para compartir con ustedes, esta comunidad, este ratito de reflexión, ¿verdad?, a través de estos cánticos, y compartir alguna palabra del Señor, y luego, ¿verdad?, como siempre nos gusta culminar este acto con una oración por todo, ¿verdad?, una cobertura de Dios por nuestros vecinos. Así que, ¿verdad?, allí donde están en sus casas, en sus quehaceres, ¿verdad?, les pido muy respetuosamente que nos presten unos minutitos de su atención en lo que queremos compartir con ustedes, ¿verdad?, mientras hacen sus quehaceres, pues preste oído a lo que hemos de hacer aquí. Así que quiero comenzar este acto compartiendo una palabra del Señor alusiva a esta ocasión de la Navidad que estamos celebrando en estos días. Así que los que tengan Biblia y me pueden acompañar o a través de su celular, si me pueden acompañar al capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 2, vamos a leer unos pocos versos del 1 al 14, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a leerlo un poquito más, hasta el 20, alabado sea el nombre del Señor. Así que Evangelio según San Lucas, buenas tardes, según San Lucas capítulo 2, versos 1 al 20, esta es la historia del nacimiento de Jesús, y lee así al nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esta lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque por mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en ello. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Adorado sea el nombre del Señor. Hermoso relato, hermosa historia bíblica, y es precisamente lo que estamos celebrando, conmemorando
en esta temporada navideña y específicamente mañana, que es el día, ¿verdad?, que se celebra el nacimiento del Señor. Hoy es la víspera. Así que quiero compartir con ustedes unos cánticos adicionales, pero ¿verdad?, queremos hacer oración al Señor para que el Señor pues bendiga este acto y sea de grande bendición y beneficio para esta comunidad. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra, oh Dios del cielo. Gracias por esta bendición que nos permites estar aquí, Señor, compartiendo este ratito, Señor, amado, con nuestros vecinos, Señor, sobre esta reflexión sobre el nacimiento de Jesús, Señor, cánticos que nos recuerdan ese momento y el verdadero propósito de esta conmemoración, de esta celebración. En esta hora, Señor, bendíceme, oh Señor, y sé tú bendiciendo a cada vecino que allí está atento, Señor, a todo lo que estamos haciendo aquí para la gloria y la honra tuya. Todo te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y ciertamente, como decía ese cántico, Puerto Rico ha sido una tierra bendita por Dios. Quien no quiere reconocerlo realmente no sé, ¿verdad?, cómo explicarlo, no sé, ¿verdad?, no sabemos cómo más explicarlo o cómo va Dios a revelarse a nuestras vidas, porque ciertamente este país han ocurrido cosas y estamos de pie, como dice la palabra del Señor, porque hay más de 7,000 rodillas que no han doblado a Baal, que oramos, que clamamos, que nos mantenemos firmes en el Señor. Y el Señor en su misericordia, porque no somos merecedores de nada, no somos merecedores de la piedad de Dios, pero Dios se apiada de este país, de esta tierra, y nos ha bendecido en grande manera. En esta hora quiero compartir una breve reflexión referente a todo esto del propósito o el por qué y el para qué Cristo vino al mundo. Y que lo que celebramos en estos días del nacimiento del niño Jesús, ¿cuál fue el propósito de eso? ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Qué necesidad vino el Dios que, como en Filipenses capítulo 2 nos dice que siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria divina, de su divinidad, y vino a esta tierra en forma de hombre y murió en una cruz del Calvario por nosotros? ¿Qué necesidad vino a llenar y qué necesidad tenía él de hacerlo de esa manera? Así que pues queremos simplemente reflexionar, no esperamos ser exhaustivo en eso, por lo menos dejar unas pinceladas sobre ese asunto. Así que quiero referirme para ello a la base bíblica que se encuentra en el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 14, y también en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, consideraremos los versos 6 y 7. Así que leemos así: a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Leeremos en la versión traducción en lenguaje actual. Dice así Isaías capítulo 7, verso 14. Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y en los versos 6 y 7 del capítulo 9 de Isaías, del mismo libro, dice: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, y ese niño se le ha dado el poder para gobernar, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Alabado sea el nombre del Señor. Así que enmarcamos esta reflexión bajo el tema: ¿para qué? ¿Por qué y para qué vino Jesús al mundo? Así que nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la Navidad? El propósito de la Navidad no es para pasar tiempo con familia y ser generosos con otras personas. Ciertamente eso es bueno y maravilloso que lo hagamos, pero ese no es el propósito de la Navidad.
El propósito de la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesucristo, y como parte de esa celebración reflexionamos sobre quién es Él y qué fue lo que vino a hacer a este mundo. El nacimiento de Cristo fue el nacimiento más importante en la historia de la humanidad. Su nacimiento marcó un antes y un después en el curso del devenir humano. Es que las profecías del Antiguo Testamento en torno al nacimiento de Jesús, y lo que leí precisamente es una de esas profecías. Leí Isaías, uno de los profetas más prolíficos del Antiguo Testamento. Estas profecías del Antiguo Testamento en torno al nacimiento de Jesús cumplidas y confirmadas, fueron cumplidas y confirmadas por los evangelios. Con lo que queremos decir es que toda la historia que nos relata los evangelios sobre la vida de Jesús, su nacimiento, pero también su vida y ministerio y muerte y resurrección en la cruz, podemos trazar de ese Nuevo Testamento al Antiguo Testamento referencias claras de pronunciamientos proféticos sobre esa figura de Jesucristo. Lo primero que, ¿verdad?, queremos, como le dije, pues no pretendemos ser exhaustivos en esto, pero quiero darle algo que les despierte la curiosidad de indagar más, y quizás en un futuro podamos compartir algo adicional y profundizar un poco más en esto. Pero le voy a dar un muestrario de por lo menos 4 o 5 profecías del Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento en la figura de Jesús y que fue relatado en los evangelios. La primera de esas profecías que quiero compartir con ustedes es aquella que habló de que un niño nacerá. Precisamente los versos que leí de Isaías 7:14 e Isaías 9:6-7 habla de ese nacimiento de un niño que vendría. La historia del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas nos confirman, ¿verdad?, nos confirman esta profecía y las siguientes que se cumplieron. También vemos en el Antiguo Testamento que habla que nacería de una virgen. Eso lo leímos en Isaías 7:14. Y en el cumplimiento en el Nuevo Testamento, la joven María, según el relato de Lucas y Mateo, estaba comprometida para casarse con José, y como aún no estaban casados, María era virgen y concibió al niño Dios por medio de la obra milagrosa del Espíritu Santo. También hay profecías que hablan de que Jesús nacería en Belén. Esa profecía la encontramos en Miqueas capítulo 5, versículos 2-5. Así que, ¿verdad?, esa es la cita. Así que Miqueas menciona el nacimiento del Mesías en Belén, y en el capítulo 2 de Mateo relata que Jesús nació en Belén de Judea. Eso lo podemos leer en la Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 1. El Antiguo Testamento también habla del Mesías y de Jesús respecto a su linaje davídico. En otras palabras, que Jesús vendría del linaje de David, el rey más prolífico, el rey más famoso, el rey más bendecido por Dios del Antiguo Testamento. Un rey especial, poderoso, como decimos, prolífico. Y cuando estudiamos la genealogía de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, se dan unos listados de los ancestros, tanto de José como de María, que los conectan directamente al rey David. También hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la masacre de los niños, según narran los evangelios. En Jeremías 31:15 habla de que Raquel llora por sus hijos, ¿verdad?, y voz fue oída en Ramá, y llora por sus hijos. El rey Herodes, según el relato de Mateo, sintiéndose amenazado por las noticias de que había nacido un rey judío en Belén, mandó a matar a todos los niños de menos de 2 años. Un ángel avisó a José y junto a María, y el niño huyeron hacia Egipto hasta que la amenaza contra el niño desapareció.
Así que, habiendo compartido con ustedes esta pequeña evidencia que hay más abundante, pero como dice el dicho, para muestra con un botón basta, nos preguntamos, retomamos lo que es el tema de esta reflexión: ¿por qué y para qué vino Cristo Jesús al mundo? ¿Cuál fue la necesidad que vino a llenar al hombre con su venida? Cuando estudiamos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos que llegar a la conclusión de la centralidad en la figura de Jesús. Así que, en otras palabras, cuando leemos la palabra de Dios de rabo a cabo, no hay otra conclusión que entender que es Jesús esa figura central. Todos los acontecimientos que vienen ocurriendo desde el Génesis hasta el final del Antiguo Testamento nos apuntan hacia Jesús, hacia todo lo que fue la vida de Jesús y su muerte en la cruz. Y luego todos los acontecimientos que transcurren después de la muerte de Jesús y que son registrados en el Nuevo Testamento descansan en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su vida. Así que, ¿para qué vino Cristo al mundo? Hay muchas razones que podemos mencionar sobre ello. Yo voy a mencionar unas pocas. Cristo vino para revelar a Dios. Colosenses 1:15. Cristo nos revela quién es Dios. La manifestación de Jesús al mundo, haciéndose hombre, el verbo hecho carne, demostró quién es Dios. Así que la gente quiere ver a Dios como si fuera una persona. Dios es espíritu, Dios está en todo lugar, Dios lo llena todo, es el creador del universo, pero la manera en que Él se ingenió para que, aparte de ver su creación, podamos tener algo de Él, fue la figura de Jesucristo, que era Dios mismo que se encarnó y vino a esta tierra en forma de hombre y en condición de hombre, y lo vimos, ¿verdad? Nosotros nuestra generación no lo vimos, pero tenemos este testimonio recogido por aquellos que sí lo pudieron ver y ver manifestado. Cristo vino para redimir a la humanidad. Hebreos 2:14. El hombre necesita ser liberado, y la única manera de hacerlo era redimiendo mediante la muerte en su lugar. Con su muerte en la cruz cargó nuestra injusticia y se ofreció en rescate por los pecadores. También Jesús vino a rescatar a la humanidad. Mateo 20:28. Si el hombre rechaza a Cristo como Señor y Salvador, no tiene otra opción que estar bajo el dominio del mundo de las tinieblas. Pero hay esperanza en Cristo. Entre otras razones, entre muchas otras, Cristo vino a traer luz a un mundo oscuro. Cristo vino a revelar el amor de Dios al mundo. Cristo vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Cristo vino a establecer un reino. Alabado sea el nombre del Señor. Y por ahí seguimos. Podemos nombrar múltiples razones. Así que, amados amigos, amados vecinos, reflexionando en todo esto, quiero concluir diciendo: celebremos, ¿verdad? Cuando celebremos este tiempo de Navidad, recordemos el verdadero motivo de la Navidad. Hay quienes por ahí, ¿verdad?, dicen no, que Cristo realmente no nació el día 25 de diciembre, y eso es cierto. La realidad, ¿verdad?, y hay una historia detrás de eso, de por qué es el 25 de diciembre que se celebra, cuando Jesús se cree, ¿verdad?, por la evidencia bíblica, que pudo haber nacido entre finales de septiembre a principios de octubre. Pero hay una historia, ¿verdad?, detrás del asunto de por qué se celebra el 25 de septiembre, de diciembre, pero eso es inmaterial. La realidad es que Cristo vino al mundo. Hay la evidencia de que Dios encarnado habitó entre nosotros. Y ahora, ¿verdad?, el hecho de que todavía aquí lo predicamos es porque Él es un Cristo vivo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y precisamente la garantía de que vino una primera vez al mundo, la garantía de que ya vimos, ¿verdad?, y tenemos la evidencia de que Él vino al mundo, ese mismo Cristo hizo el pronunciamiento que vendría otra vez a este mundo. Así que está escrito en las páginas de la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, la promesa y la profecía de la segunda venida del Señor. Y la misma garantía que tenemos de que vino la primera vez y que fue profetizado
por los profetas del Antiguo Testamento su venida y que se cumplió, es la misma garantía de que este Cristo va a venir en un momento dado, primeramente por el pueblo, ¿verdad? Dice la palabra en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y les recibiremos allá y estaremos siempre con el Señor. En clara referencia a aquellos lavados, salvados por la sangre de Cristo. Eso es lo que le espera a aquellos que han aceptado su sacrificio. Así que, amado amigo, si hay alguno de ustedes que todavía no ha dado ese paso de fe, te invitamos a hacer esa decisión por Cristo. Este mundo no ofrece nada bueno, este mundo no ofrece ninguna garantía de esperanza, pero en Cristo tenemos la esperanza. No que necesariamente las cosas se van a mejorar porque vamos a pasar por pruebas y dificultades, pero ahí está el Señor con nosotros, dándonos la fuerza, dándonos la vida para seguir hacia adelante. Así que pues eso es lo que quería compartir con ustedes y vamos a compartir un par de cánticos, un cántico adicional y luego entonces haremos oración final para culminar con este acto. Entonces el Señor, aleluya, gracias Señor. Nos deleitamos, ¿verdad?, con estas alabanzas al Señor. Quiero entonces culminar este acto, aunque ¿verdad?, dejaremos un par de canciones adicionales, ¿verdad?, para seguir conmemorando este espacio, pero sí queremos hacer oración. Quiero decirles que este servidor siempre, una de mis peticiones más importantes, siempre, ¿verdad?, en mi lista de peticiones siempre tengo a los vecinos cubiertos con la oración, siempre pido la bendición de Dios por cada uno de mis vecinos, ¿verdad?, de esta calle y pues todo el barrio, toda la comunidad. Y en esta hora, ¿verdad?, hacemos esto de orar aquí a través de estos micrófonos como muestra, ¿verdad?, del aprecio que tengo a esta comunidad, pero sepan que los llevo en mis oraciones siempre para que Dios los bendiga, los ayude. Aquellos que todavía no han aceptado al Señor como Señor y Salvador tengan esa oportunidad de salvación, que es lo más importante, pero que también haya salud, bendición, bienestar para cada familia. Así que en esta hora pues oramos a Dios y concluimos con este acto. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque esto que estamos conmemorando, Señor del cielo, se dio hace 2000 años atrás, Señor, cuando irrumpiste en la historia humana y yo a través de tu llegada al mundo, Señor, trastocaste la historia. Se hizo un antes y un después, Señor, cambiaste los tiempos, mi Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, mi Padre Celestial, por no haber escatimado tu único Hijo y haberlo entregado para hacerse hombre y venir en propiciación por nosotros, de morir por nuestros pecados. Señor, en esta hora, oh Dios mío, yo te pido tu bendición, oh Dios, por las familias de mis vecinos en manera especial. Clamo a ti, oh Dios, pidiéndote tu bendición para ellos, Señor amado. Sobre todas las cosas, la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, Señor. Te pido salud, te pido bienestar. Bendice la niñez, Señor del cielo, en manera especial. Bendice a mis vecinos de manera especial, poderosamente, en sus cosas, en sus vidas. Prospérale, Señor, tanto espiritual como materialmente, oh Señor del cielo, y trae salud a sus vidas y bienestar. Y que en estas Navidades sean celebrando, compartiendo en familia, siempre conscientes del verdadero significado de la Navidad, que fue esa llegada al mundo del Salvador del mundo. Esa necesidad que teníamos el ser humano de un Salvador para que pudiera en lugar de nosotros morir en esa cruz y llevarle el pecado de la humanidad. En esta hora, gracias, Señor, por este acto, gracias por este privilegio que me das de poder compartir aquí con mis vecinos la palabra del Señor, y te pido, Dios, que tú bendigas la noche, Dios mío, bendiga la comunidad, bendiga en manera especial, Señor, que en estas Navidades no hayan situaciones lamentables de balas al aire, Señor, de situaciones, oh Dios mío, de desgracias familiares. Clamamos a ti, Señor, para que nos guardes, Señor del cielo, y que haya conciencia también, Señor, del asunto de la pirotecnia, oh Dios mío, por nuestros niños con autismo, Señor, por nuestras mascotas, oh Señor amado, y los animalitos que son sensibles. Clamo a ti estas cosas, oh Dios mío,
con profundidad de corazón, oh Dios. Todo te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Así que Dios bendiga de manera especial a la comunidad. Este ha sido su vecino José Bonilla. Y muchas felicidades en estas Navidades y próspero año nuevo. Hacia adelante en el Señor. Hasta una próxima.